El último eje fue el eje de la estrategia global de apoyo al terreno. El embajador tuvo la deferencia de hacer una descripción de la estrategia. Esa es mi responsabilidad directa y lo que estamos haciendo allí es reformular totalmente la forma de apoyo a las misiones. La reformulación viene fundamentalmente basada en un principio, que es el principio de la globalización. Y pareciera ser que es una palabra sobreutilizada en este momento en el mundo, pero déjenme sucintamente describirles de qué hablamos. El concepto de fuerzas de paz se estableció con una idea de principio y fin en sí mismo, es decir, que cada fuerza de paz tenía que estar totalmente abastecida de recursos para ser autosuficiente. Uno de los principios fundamentales para que esto fuera así es que las misiones de paz, las operaciones de paz, iban a tener un mandato muy breve. Así fue como surgió esta concepción del mandato y de los recursos totalmente vinculados. La realidad de hoy es que tenemos un presupuesto que está alrededor de los 8.000 millones de dólares dedicados a fuerzas de paz y que en promedio las fuerzas de paz duran entre 5 y 10 años. Entonces, lo que hemos descubierto es que hay una oportunidad de utilizar recursos de manera compartida entre las fuerzas de paz que nos puede permitir, primero, una optimización en el uso de recursos, lograr economías de escala, lograr, por ejemplo, compartir recursos en áreas que no hacen a la operación directa en el terreno, como por ejemplo las áreas de apoyo administrativo, y que, por ejemplo, tienen una implicancia muy fuerte en la reducción de nuestra presencia en el terreno en lugares que son muy difíciles en cuanto a seguridad del personal. Esto es algo que Brahimi planteó hace 10 años atrás, cuando habló de una presencia más liviana en el terreno. Nunca se hizo nada. Bueno, estamos trabajando ahora sobre la concepción de centros regionales, como bien dijo el embajador, y un centro global que provea de toda una serie de servicios a las misiones que puedan ser considerados compartidos y que no obliguen a que toda esa gente esté desplegada sobre el terreno. Y vuelvo a decirles, para que ustedes tengan una idea, en las fuerzas de paz, el porcentaje de gente del área civil dedicada a áreas administrativas que no hacen a la entrega y al resultado del mandato es enorme, y eso es un área en la cual tenemos una oportunidad muy grande. La otra cosa en la cual estamos trabajando, y acaba de ser aprobada por la Asamblea General, es la concepción de modularización en el despliegue. La planificación dentro de las Naciones Unidas no ha sido una de las características más salientes y destacadas, y lo que queremos precisamente es establecer una planificación de despliegue en el terreno que sea mucho más estructurada, que sea mucho más capaz de prever un armado como si fuera un rompecabezas, con las partes de rompecabezas siendo lo que llamamos módulos, que nos permitan producir un lanzamiento de una nueva misión de paz dentro de lo que ha sido establecido como principio razonable, que son 90 días, así lo estableció Brahimi, y la realidad es que estamos muy lejos de eso. Mi primera experiencia con fuerzas de paz fue ir a ver Darfur, y les garantizo que era realmente impresionante ver lo que teníamos por delante y cuán poco habíamos planificado como para poder producir un despliegue que tenía, entre paréntesis, 2.000 kilómetros de recorrido desde el puerto hasta el Fasher, que era el primer punto de contacto con la misión, y no teníamos ninguna capacidad de planificación anterior y de preparación anterior para poder llegar en tiempo y forma. Entonces, el segundo elemento en el cual estamos trabajando, lo que les digo, modularización, que tiene una cuestión muy interesante. Hablábamos con el licenciado en el momento del corte de esta mañana, que es la idea de introducir capacidad civil para ayudar al despliegue. Entonces, esto va a ser algo que vamos a tener que desarrollar en conjunto con los Estados miembros, pero, por ejemplo, lograr que haya ciertas capacidades que los Estados miembros cada vez más están desarrollando
como para poder responder, por ejemplo, a cataclismos o a problemas de la naturaleza, usar esas capacidades de manera puntual y limitada en el tiempo para producir colaboración en el despliegue. Así que eso va a ser trabajo que vamos a tener hacia adelante. Esto en breve fue el Nuevo Horizonte, esto en breve fue, como parte del Nuevo Horizonte, nuestra nueva estrategia que acaba de ser aprobada. Déjenme ahora abocarme por unos minutos a Haití, así después podemos conversar un poco. Haití fue para las Naciones Unidas un shock espectacular. Nosotros hemos tenido una tragedia dentro de la tragedia. Muchas veces se desconoce que las Naciones Unidas perdió 101 personas en la tragedia de Haití. El secretario general dio una orden muy clara que nosotros teníamos que hacer todo para estar disponibles para poder responder a la necesidad del pueblo haitiano, con lo cual manejamos con muy bajo perfil nuestra propia tragedia, pero tengo que decirles que cuando una organización pierde toda su conducción y pierde áreas completas, porque nosotros hemos tenido áreas completas que han desaparecido bajo los escombros, la complejidad de la respuesta a algo que ya es complejo por sí mismo se multiplica de manera exponencial. La segunda cosa que me parece importante remarcar es que lo que Haití planteó fue una respuesta humanitaria que realmente no tiene antecedentes en la historia reciente. Cuando se me introdujo se hizo referencia al hecho de que yo fui responsable de la respuesta por el Programa Alimentario Mundial del tsunami. Les quiero decir que el tsunami, con toda la complejidad que tuvo, no es para nada equivalente a la complejidad que representó el responder a las necesidades humanitarias en Haití. Sobre todo porque, y esto fue dicho por alguno de los panelistas anteriores, la densidad de Haití, la total desaparición de infraestructura, la complejidad que representó todos los escombros en un espacio tan reducido y la destrucción de la infraestructura de acceso, ya sea a través del aeropuerto, que era muy limitado de por sí, pero que estuvo afectado, y del puerto fue realmente muy impactante. La otra cosa que hizo a Haití muy especial fue el hecho de que el mundo reaccionó como probablemente nunca había reaccionado ante una tragedia en el tiempo reciente, de manera inmediata, y reaccionó haciendo lo que mejor podía hacer. Cada gobierno, cada pueblo trató de hacer lo más rápido posible lo mejor que podía. Coordinar, ni siquiera el contenido de lo que llegaba en los aviones, simplemente la llegada de los aviones fue una tarea ciclópea y en los primeros días fue absolutamente caótica. Entonces, el tamaño de la respuesta, que fue una respuesta tan positiva, hizo inicialmente aún más complejo el poder dar algo de ayuda de manera coordinada.